Acompáñame a leer el Salmo 6. Voy a comenzar leyendo y lee conmigo los versículos 4 y 5 y después sigo leyendo. ¿Sí? Dice el Salmo 6. Señor, no reprendas en tu ira, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Lee conmigo. Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Ora conmigo. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque nos permites reunirnos como iglesia, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, para que podamos contemplarte, Padre. Ensancha nuestros corazones, Señor, para que podamos andar por tus sendas, Señor. Que tu palabra nos transforme y nos avive, Señor, y nos dirija hacia ti, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Cuando hablamos de el dolor y el sufrimiento, que es un tema que tocamos con frecuencia, tenemos que reconocer que para los creyentes que afirman la soberanía y la providencia de Dios, es decir, aquellos de nosotros como cristianos que decimos, Dios tiene control de absolutamente todas las cosas y nada sucede si no es por su voluntad, el dolor y el sufrimiento es un problema. ¿Por qué un Dios todopoderoso y bueno permite que pasemos por el sufrimiento? ¿Por qué si Dios es bueno no hace algo por aliviar nuestro dolor? Generalmente nos respondemos a nosotros mismos que es todo para su gloria y nuestro bien. Y luego sonreímos y cantamos y decimos que confiamos en Dios. Pero muchas veces, muy en lo profundo de nuestro corazón, en realidad lo que está sucediendo es que lo único que esperamos es que Dios, por favor, por lo que más quiera, ya no nos ponga ni una carga más. O sea, sí, todo es para su gloria y nuestro bien, pero ya, por favor, no puedo más. En los salmos anteriores, el salmista nos ha invitado a orar con él de noche y nos ha llevado de mañana y nos ha guiado en liturgias de descanso y en una liturgia para nuestro día a día, en medio de una situación que es extremadamente difícil. Ya hemos visto que el salmista está pasando por traición de su pueblo, traición desde su misma familia, abandonado en medio del desierto. Está pasando una situación demasiado difícil y nos guía por estos salmos que pareciera ser que el salmista es un súper humano, súper espiritual, demasiado elevado para que tú y yo lo alcancemos. Decimos, ¿cómo puede ser que David, estando en medio de todo esto, pueda orar, en paz me acostaré y asimismo dormiré? Y yo, en comparación, parece que me estoy ahogando en un vaso de agua. O cómo puede ser que él en la mañana se levante y ore y confíe en que Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer y luego salga y haga todo lo que tiene que hacer con gozo y alegría, y yo me levanto 8 de cada 7 días enojado, o frustrado, o estresado, o desesperado. Y entonces pareciera que el salmista es un superhumano. Pero antes de que tú y yo lleguemos a esa conclusión, el salmista nos invita en este salmo a considerar su clamor. Y el salmista dice en el versículo 3, ¿y tú, oh Señor, hasta cuándo? ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Este salmo es un salmo de lamento. El lamento bíblico es un clamor en medio del dolor que nos lleva a la confianza. El lamento bíblico es más que llorar. El lamento bíblico es más que simplemente decir lo que sentimos. Es orar en medio de nuestro dolor a fin de llegar a confianza en Dios. Y en este salmo, entonces el salmista nos invita a ver otra cara de lo que está viviendo. Es decir,
No creamos que el salmista todas las noches va y como un superhombre espiritual dice, sí, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Sino que hay más que nada más eso. Hay una combinación de cosas, como ciertamente creo que tú y yo lo hemos de haber vivido en algún momento. Podemos estar pasando por situaciones difíciles y hay momentos en esa misma situación difícil en que podemos sentirnos muy, muy seguros, muy confiados de lo que Dios está haciendo. Pero luego pasan los días, la situación ha cambiado y parece que se nos acaba la gasolina, parece que se nos acaba la energía y todo se viene abajo. Y el salmista nos muestra esto mismo. Y entonces hay 3 elementos que son importantes en este salmo y que me gustaría resaltar. Número 1, el lamento. Número 2, el fundamento. Y número 3, la confianza. Lamento, fundamento y confianza. Uno de cada 3 salmos es un lamento. Uno de cada 3 salmos es un lamento. En específico, este Salmo 6 es un lamento por el pecado. La Biblia, los salmos nos invitan a lamentarnos y espero que mientras caminemos a través de ellos, tú y yo aprendamos este lenguaje que es importante para nosotros como cristianos. En el Salmo 6 somos introducidos a un lamento por el pecado del salmista. ¿Recuerdas que dijimos que el salmista está en esa situación porque él tomó una mala decisión y luego otra mala decisión y luego otra mala decisión y luego otra mala decisión? Él decide tener una relación ilícita con una mujer que no era suya. Y luego para tratar de cubrir esa relación, manda a matar a su esposo. Y luego pasa un tiempo con su pecado oculto hasta que viene el profeta Natán y lo confronta. Y entonces lo que vemos aquí es la consecuencia del pecado de David. No sé si alguna vez has tomado malas decisiones que te han llevado a un mal lugar. No sé si alguna vez has tomado ciertas decisiones que tú sabes que te pusieron en una situación en la que tú no querías estar. Pero cuando ves hacia atrás, dices, pues fui yo. Mi peor enemigo soy yo. O sea, nadie me trajo aquí. Yo lo decidí. Pero ahora estoy aquí en medio y necesito ayuda. Y entonces la pregunta es, ¿qué haces cuando sabes que lo que estás viviendo es consecuencia de tu propio pecado? ¿Qué haces cuando sabes que lo que estás viviendo es porque tú mismo lo trajiste sobre ti? Yo recuerdo por lo menos una situación que la tengo muy, muy latente en mi vida, en que creo que ya le he platicado como 82 veces. Empecé a comprar cosas así a lo loco porque según yo tenía un sueño top. Y llegó un momento en el que nuestras deudas eran tales que yo no podía pagar lo que tenía que pagar. Y recuerdo que tenía un trabajo que me pagaba más o menos bien aparte de la escuela. Y de repente un día la señora con la que yo trabajaba me habla y me dice, es que ya no voy a ocupar tus servicios. Y entonces significaba que un poquito más de la mitad de lo que yo estaba percibiendo se iba a terminar. Así de buenas a primeras se iba a acabar. Y yo me acuerdo que pasé como una semana completita sin dormir en las noches. Así me daba vuelta en la cama de pensar qué voy a hacer, cómo voy a pagar, cómo ahora voy a poder cubrir todo lo que debo, ¿qué sería lo peor que pudiera pasarme? O sea, así en el peor escenario, ¿qué sería lo peor, no? Que me quiten la casa, no, porque está a nombre de Chuchu, estoy bien. Que me quiten la camioneta, o sea, ¿qué podría ser lo peor que me pasara? ¿Y qué podría ser lo peor que pasara con Franci, con las niñas, con mis papás? Y haces, si te ha pasado, haces los 1000 escenarios así de las 1000 cosas malas que pueden pasar. Y yo me daba vueltas en la cama. Pero una de las cosas que tengo más latente es que mientras yo estaba en esa situación, yo sentía que no tenía cara para acercarme a Dios a pedirle ayuda. ¿Cómo le voy a pedir ayuda a Dios si Él claramente dijo, usa tu dinero con sabiduría, ¿no? Administra tu dinero con sabiduría, no gastes a lo loco? ¿Y yo qué hice?
No fui a estar loco y lo despilfarré todo. Y no presté atención ni a su consejo en la palabra, ni a su consejo a través de mis papás, ni a su consejo a través de la iglesia, ¿no? Simplemente hice lo que yo quise hacer porque en ese momento estaba en mí misma. Quería lo que yo quería. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba ahí y yo trataba de orar, pero al mismo tiempo yo pensaba, ¿pero qué ayuda le voy a pedir? ¿Qué ayuda le voy a pedir si hice todo lo que me dijo que no hiciera? ¿Cómo le voy a decir, ayúdame? Sí, como que me dio la ayuda antes, ¿no? Cuando me dijo, no hagas eso, me estaba intentando ayudar. Y entonces, el salmista nos invita a entrar en este mundo. Si alguna vez tú te has sentido así, el salmista nos invita a entrar junto con él. Yo lo puedo relacionar así, pero y creo que mi situación es hasta cierto sentido sencilla. Pero lo he visto con personas ya grandes que se casaron muy jóvenes con alguien inconverso y 50 años después dicen, pues es que esta es mi cruz. O sea, yo no le puedo pedir a Dios por su salvación porque yo lo escogí inconverso y pues así, ni modo. Voy a tener que aguantar todo lo que eso significa porque yo lo elegí. Y entonces el salmista nos invita con él. Y la pregunta importante es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando sabemos que lo que estamos viviendo es culpa nuestra? ¿Qué hacemos cuando podemos directamente rastrear así cada una de las malas decisiones que tomamos y de las advertencias de Dios diciendo, no lo hagas? Y luego nosotros diciendo, no, sí lo voy a hacer, al cabo que tiene. Y luego llegando a este punto de estrellarnos, ¿y qué haces cuando estás ahí? Generalmente, tú y yo tendemos a simplemente soportarlo. Y muchas veces reprimimos nuestras emociones. Es decir, tomamos una actitud de decir, bueno, pues tenemos que tener gozo, ¿no? Dios es bueno, ya yo decidí y pues esto va a pasar. Ni modo. Y ahora sí que nos fajamos y tratamos de aguantar. Pero el salmista no nos invita a hacer eso. De hecho, el salmista nos guía en un sentido distinto. Ya que Dios es soberano sobre todas las cosas. El salmista dice, cuando hay dolor en tu vida, hay un lugar al que debes de ir. ¿A dónde? A Dios. Si Dios es soberano sobre todo, finalmente Él también es soberano sobre el dolor. Y si estás padeciendo dolor, debes de ir ante Dios. Y no solo te dice, ve ante Dios, sino te dice, llora. Y quiero que notes la expresión del salmista, porque no es un llorar nada más. Ay, cómo me duele. Fíjate en el versículo 2. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname porque mis huesos se estremecen. ¿Te has sentido alguna vez que tus huesos se estremecen? ¿Has sentido un dolor que sea tan profundo que te duela en los huesos? Yo nunca había sentido un dolor de huesos. Es horrible, porque un dolor de músculos, como quiera, te apachurras un poquito y como que te alivianas. Pero un dolor de huesos, ¿cómo te apachurras un hueso? Y entonces el salmista está diciendo, este dolor es profundo, muy profundo. Y luego fíjate lo que dice en el versículo 6. Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Esta última frasecita de con mis lágrimas riego mi cama, literalmente el salmista está diciendo, mi cama se convierte como en un bote que está nadando en medio de todas las lágrimas que estoy derramando. Y luego dice, versículo 7, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. ¿Te fijas que no simplemente está diciendo, oh, lo estoy pasando mal? Sino que está completamente angustiado. Está llorando, en serio, llorando. Y viene y trae este clamor, esta angustia y la derrama delante de Dios. Pero nota que el salmista no está llorando por la consecuencia del pecado. El problema no es la consecuencia que está viviendo en sí misma. El salmista está llorando debido a lo que su pecado merece. El salmista está llorando porque reconoce que se ha equivocado y que su pecado lo ha traído hasta aquí.
En el versículo 1 aparece la única petición de este salmo, que se repite varias veces, pero es la única. En el versículo 1 dice, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. En otras palabras, la única petición de este salmo es, no me des lo que mis pecados merecen. No me des lo que mis pecados merecen. Podemos ver un eco de esta misma petición más adelante en Jeremías. Jeremías 10:24 dice así. Así que corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno. No me corrijas con enojo, porque moriría. Es lo mismo que el salmista está diciendo. Corrígeme, porque sé que mi pecado merece una corrección. Sé que he pecado contra ti, que tú eres santo y eres bueno, y el pecado tiene una consecuencia. Pero hazlo, en las palabras de Jeremías, con ternura. Porque si lo haces con enojo, no voy a poder soportarlo. Spurgeon dice aquí que el salmista tiene miedo de que la vara de corrección se convierta en una espada de muerte. Es decir, que la corrección sea tal que él no pueda soportarlo. Y entonces nota las dos cosas, que esta forma en que el salmista viene y se lamenta, nota las dos cosas que esta petición nos enseña de entrada. En número 1 nos enseña que deberíamos de sentir el peso de nuestro pecado. Deberíamos de sentir el peso de nuestro pecado. No sé si alguna vez has orado que Dios te permita sentir el peso, el costo, la miseria de tu pecado. Creo que es una oración que nos hace falta hacer a todos. Porque nuestro pecado mismo nos impide sentir el peso de nuestro pecado. Si decimos somos pecadores, sí, soy muy pecador yo. Sí, y si has estado con nosotros un tiempo, te sabes nuestro versículo, ¿no? De los pecadores, yo soy el primero. Sí, lo decimos, amén, sí, como Pablo, pero no lo sentimos. Porque si lo sintiéramos, estaríamos en la misma condición que el salmista. Lloraríamos y lloraríamos y lloraríamos, porque el pecado es la peor de las miserias. Y tú y yo pecamos constantemente. Y entonces el salmista nos dice primero, deberías de sentir el peso de tu pecado. Claro que la pregunta de los 50 millones es, ¿y eso cómo se hace? Si sé que soy pecador, pero no logro sentir el peso de mi pecado, ¿cómo lo hago? Y la respuesta es que en realidad solo hay una forma de saber que somos pecadores. Y eso es acercándonos a Cristo y contemplando a Cristo. Es decir, no vas a poder provocar sobre ti mismo el sentir el peso, sino que tienes que venir a Cristo y pedirle, déjame sentir el peso. Hazme saber. Cuando tú y yo contemplamos a Cristo y su sacrificio, cuando tú y yo vemos la bondad de Cristo, su amor hacia nosotros y luego todo lo que pagó por nosotros, entonces podemos empezar a sentir lo que es el pecado y la miseria que el pecado representa. Pero tenemos que hacerlo de manera constante, porque en nuestro día a día muy fácilmente nos distraemos y nuestra mirada se fija en otras cosas. Y nos acostumbramos. Somos pecadores justificados. Bueno, pues ya, eso es lo normal. Pero no debería de ser normal. No debería de ser normal. Debería de ser algo que aborrezcamos. El pecado debería de ser algo que aborrezcamos, de tal forma que pese sobre nosotros y clamemos por ser liberados de él. Si no sientes el peso de tu pecado, deberías de tener un foco rojo prendido grandote. Porque si demeritamos el peso del pecado, inmediatamente demeritamos el peso de la gracia de Cristo. Si nuestro pecado no es tan terrible,
su gracia no es tan asombrosa. Si no sientes el peso de tu pecado, este es un buen día para que ores y le digas a Dios, ayúdame a saber la miseria que mi pecado es y a reconocer lo grande y maravilloso de tu gracia y de tu bondad. Y entonces, en primer lugar, el salmista nos dice, debes de sentir el peso de tu pecado. Y en segundo lugar, ese peso nunca debería detenernos de venir a Dios. Sí, siente el peso de tu pecado. Sí, reconoce, yo me he equivocado. Todas estas decisiones que yo tomé me trajeron aquí. Nadie me puso en esta situación difícil más que yo. Nadie me puso en esta situación precaria más que yo. Yo lo hice. Pero esa no es una razón para que yo deje de acercarme a ti, a pedir de tu gracia. David viene y presenta su caso, presenta su debilidad, presenta su angustia. David no se vuelve fatalista. No dice, bueno, pues ya voy a tener que soportar el plan de Dios porque Dios es soberano y Él tiene un plan y pues a mí me va a tocar simplemente soportarlo. Sí. No se vuelve tampoco legalista pidiendo que Dios le dé todo lo que su pecado merece. Porque David sabe que no podría soportar todo lo que su pecado merece. Sabe que el pecado merece corrección y por eso ruega por misericordia, es decir, por un favor inmerecido. Reconoce lo que su pecado merece, pero dice, ten misericordia de mí. Fíjate cómo David no reclama bendiciones. ¿Sí? Está en medio del desierto y aquí no está diciendo, pero tú me ungiste rey y tú dijiste que iba a tener una casa y que mi trono iba a estar por... ¿Podría decir eso? ¿Podría decirlo? Sí, era una promesa de Dios a David. Sí. Siempre se sentará un hijo tuyo sobre el trono. Pero David no viene diciendo, pero tú has prometido y yo vengo a reclamar. Viene y dice, ten misericordia de mí. David viene y se humilla y reconoce su falta, pero reconoce también su debilidad. Sé que mi pecado es terrible, pero también reconozco que si no me corriges con ternura, con seguridad voy a morir. Con seguridad voy a quedar aquí. No voy a poder soportar esto, porque soy débil, porque soy frágil, porque no puedo. Y entonces lo primero que el salmista nos enseña es, ¿qué haces cuando tu pecado te ha llevado al peor lugar en el que podrías haber querido hacer? ¿Qué haces? Lamentate. Lamentate con Dios. Ven a Dios. Ahora, la segunda pregunta que deberíamos de hacernos es, bueno, ok, ya vino David, está llorando y aquí está llenando su cama de lágrimas toda la noche. Pero ¿por qué cree David que Dios lo va a escuchar? ¿Por qué cree David que Dios le va a prestar atención? Para todos los que son hijos, tal vez te ha pasado que en algún momento tu papá o tu mamá se enojó contigo y tú sabes que cuando tu papá o tu mamá se enojan contigo y luego te mandan a tu cuarto castigado, ese no es el mejor momento para regresar con tu papá y tu mamá y pedirles que por favor tengan misericordia, ¿cierto? Tú sabes que ese no es el momento. De hecho, probablemente lo que sucedería si en ese momento te regresas y le dices, pero podrías tener misericordia de mí, es que en realidad el castigo se agrave más de lo que estaba antes. Sí. Y muchas veces tú y yo vamos creciendo y nos volvemos adultos y transportamos eso a nuestra relación con Dios. Sí. Porque no prestamos atención a cómo Dios se presenta Él mismo como Padre. Y creemos que se comporta como nosotros, cuando Él no se comporta así. Decimos, no, pues si a mí mi hijo viniera y me pidiera misericordia, yo en este momento le diría, pero estoy bien enojado. Pero Dios no es así. ¿Por qué cree David que Dios lo va a escuchar? Bueno, David fundamenta su petición en 3 aspectos. En los versículos 2 y 3, fíjate lo que dice. Ten piedad de mí, Señor. Y luego tiene un porqué. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la razón? La primera razón por la que David dice, sáname, sálvame, escúchame. ¿Cuál es?
porque estoy débil, porque ya no puedo más, porque esta angustia es demasiada para mí. Es decir, la primera cosa a la que David apela es a la compasión de Dios. David se acerca a Dios como un padre y le dice, no puedo, ya no puedo más con esto. Esto es demasiado para mí. Ayúdame. En el Salmo 103, versículos 8 al 11, leemos, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Y entonces David viene y dice, Señor, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque soy débil. Porque no puedo. Porque esto me está aplastando. Porque esto es algo que me está sobrepasando. Por mucho. Cuando yo estaba en la situación que te platico y pasé algunas noches dando vueltas en mi cama y decía, bueno, o sea, ¿qué le voy a pedir a Dios? Pero finalmente llegó el momento en que yo dije, bueno, es que si no le pido ayuda a Dios, ¿a quién rayos le voy a pedir ayuda? ¿A quién le voy a decir que me ayude si Dios no me ayuda? Y mi oración fue algo como, Señor, ya sé que me equivoqué, pero si tú puedes, porque tú eres bueno y misericordioso, no más porque tú quieres y si tú quieres, ayúdame. Ayúdame porque yo no puedo salir de esto. No puedo arreglarlo. Yo lo eché a perder, pero yo no puedo arreglarlo. Si tú quieres, ayúdame. Un pasito más cerca, pero todavía no donde está el salmista. Porque el salmista, si te fijas, no le está diciendo si tú quieres, sino que el salmista sabe que cuando se acerca a Dios, Dios quiere. Porque el salmista se acerca a Dios como un padre. Y entonces, en primer lugar, el salmista establece su petición en la compasión de Dios, en su bondad, y le dice, porque estoy sin fuerza, porque estoy angustiado, porque mis huesos se estremecen, por eso ayúdame. En segundo lugar, el salmista, no sé si te fijaste, repite 5 veces en 4 versículos, Señor. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. La palabra Señor, que está si tienes la NBLA, está en mayúsculas. Ese es el nombre que aparece en Éxodo. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién voy a decir que me envía? ¿Y qué contesta Dios? Diles que yo soy. La Nueva Biblia de las Américas ha decidido traducir ese nombre que no tiene una traducción a ningún idioma como Señor en mayúsculas. Y ese nombre es el nombre que Dios le da a su pueblo como un nombre de pacto. Es decir, cuando Dios se presenta a ellos como el yo soy, no solo les está diciendo algo de quién es Él, sino que les está diciendo algo de quién es Él respecto a ellos. ¿Sí? Yo soy el Señor, tú, Dios. ¿Sí? Y entonces el salmista viene y clama con base en el pacto, en el amor de pacto de Dios. El salmista viene y le dice, tú me has amado porque tú así lo has decidido. Y por eso yo sé que puedo acercarme a ti. Porque tu amor no depende de mis acciones. No ganamos el amor de Dios por nuestras acciones. No podemos desganar el amor de Dios por nuestras acciones. Jeremías 32, versículos 38 al 41. Dicen, ellos serán mi pueblo
y yo seré su Dios. Este es el resumen del pacto. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y lo dice, y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien. Y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Y entonces el salmista se acerca confiado porque sabe algo que tú y yo muchas veces olvidamos. El amor de Dios hacia nosotros es incondicional. Cameron Douglas, que es un autor, dice, eres amado por Dios no a causa de quién tú eres, sino a causa de quién Él es. Has llegado a conocer y experimentar su amor no a causa de las obras que has hecho o los mandamientos que has cumplido, sino a pesar de todo tu pecado y rebeldía. Aún conociendo cada parte oscura y desagradable de tu corazón pecaminoso, Dios no fue forzado a amarte. Él te ama libremente, completamente y para siempre. Él te ama libremente, completamente y para siempre. Y entonces el salmista viene y se acerca a Dios y dice, yo sé que tú has decidido amarme. Tú has decidido amarme. Y la buena noticia es esta, cuando Dios decide algo, eso es un hecho. Ya está hecho. Y entonces el salmista viene y se acerca a Dios y le dice, sáname, vuélvete, sálvame. Escúchame. Sí. Porque sé que me amas. Escúchame. Y en tercer lugar, en el versículo 5, leemos, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Y entonces, el tercer fundamento de la petición del salmista es la gloria misma de Dios. Básicamente el salmista está diciendo, yo todavía quiero servirte, yo todavía quiero glorificarte. Básicamente está haciendo lo mismo que Moisés. ¿Recuerdas cuando Moisés está en el monte y luego los israelitas están abajo, tienen como 2 minutos que los dejaron solos y ya están pecando con un ídolo? Y entonces Dios dice, los voy a destruir a todos. Y Moisés dice, no. ¿Por qué? Porque si los destruyes a todos ahí, los demás pueblos van a saber que tú los destruiste ahí. Y entonces, lo que está aquí importante, no son ellos, no soy yo, es tu gloria. Es tu gloria. El salmista está haciendo básicamente lo mismo. Si yo voy al Seol, si aquí muero, mi vida ya no va a glorificarte. Simplemente aquí se acabó. Y entonces le dice, déjame seguir glorificándote. Déjame seguir sirviéndote. En resumen, David fundamenta su petición en el carácter de Dios, en la compasión, en el amor y en la gloria de Dios. David se acerca confiado ante Dios porque sabe quién es Dios. David no se acerca ante Dios porque él crea que él lo merece, porque él es muy bueno, o porque ya sufrió demasiado tiempo, porque ni siquiera sabemos cuánto tiempo ha sufrido. Tal vez oró un día en la noche, en paz me acostaré, al siguiente oró el Salmo 5 en la mañana, y este ya es el Salmo 5 parte de noche, o sea, Salmo 6. Tal vez eso fue todo lo que aguantó. No tenemos ni idea. Sí. Lo que sabemos es que David está en angustia. Y en su angustia lo que David hace es venir a Dios y decir, sé que tú me escuchas, porque sé quién eres tú, porque a pesar de mi pecado tú me sigues amando. Tú me sigues amando. Finalmente, el Salmo da un giro total en el versículo 8. Fíjate lo que dice el versículo 8. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Porque el Señor ha oído la voz
de mi llanto. El salmista sigue orando. ¿Qué ha cambiado desde el versículo 1 hasta el versículo 8? Nada, exacto. Solamente lo que ha cambiado es a dónde se ha movido su corazón. ¿Sí? ¿A dónde se ha movido su corazón? ¿Sí? Pero en realidad su situación alrededor sigue siendo exactamente la misma. Pero el salmista se ha movido del lamento a la confianza. Del dolor a la confianza. ¿Te acuerdas que decíamos al principio? El lamento bíblico es un clamor en medio del dolor que nos lleva a la confianza. ¿Sí? Ahora, no creas que esto es automático. ¿Sí? La oración está aquí porque es una oración que debe de ser repetida. Es decir, tal vez tengas que orar lo mismo 3, 4, 5, 6, 7 días, semanas, meses, no lo sé. Sí. Tal vez tengas que mover tu corazón del dolor a la confianza muchos días seguidos mientras la situación cambia. Pero el lamento está aquí para hacer eso, para mover nuestro corazón del dolor a la confianza, aun cuando la situación no haya cambiado. En mi caso particular, la oración que te dije que hice, Señor, si quieres ayúdame, la repetí varios días. Nada cambiaba, porque pues, los trabajos no caen del cielo, ¿verdad? Y las deudas cuentan que algunos se las borran, pero no me ha pasado eso. Definitivamente Dios tiene, no es cierto, no tiene favoritos. Pero a mí no me pasó eso. O sea, la situación aparentemente no cambiaba. Todo seguía igual. Y yo no creas que oré una vez y ya me quedé dormido como bebé y al día siguiente ya oraba el Salmo 4, ¿no? En paz me acostaré. No. Yo seguía en algo parecido al Salmo 6. Todavía me faltaba un poquito más, pero seguía en eso. Señor, si quieres, ayúdame. Si puedes, ayúdame. ¿Sí? No me lo merezco, pero sé que tú eres bueno. Ayúdame. Cuando tú y yo leemos este salmo no es solamente un salmo de David. De hecho, cuando Jesús clama justo antes de ir a la cruz en Juan 12:27, ahora mi alma está angustiada. Esas palabras que están ahí son un eco exacto de lo que está aquí en el versículo 3. Mi alma también está muy angustiada. Son un eco exactito de lo que está sucediendo aquí. Jesús está diciendo, ahora mi alma está angustiada y está trayendo a mente este salmo que está aquí. Y entonces este salmo nos deja ver una parte del corazón de Jesús. Es como abrir una ventana a lo que Jesús está experimentando antes de ir a la cruz. Y es muy interesante ver que Jesús, antes de ir a la cruz, pasa una noche de terrible angustia y aflicción y la pasa orando. De hecho, Jesús pasa una noche como muchos de nosotros. Antes de ir a la cruz, no sé si lo han notado, pero Jesús no duerme. Y se nos dice que los discípulos se quedan dormidos varias veces, y el punto de decirnos que se quedan dormidos varias veces no es decirnos, mira, los discípulos eran bien carnalotes, no aguantaban la oración. No. El punto es que te está diciendo, era hora de dormir. Tan era hora de dormir que estos hombres adultos no podían sostenerse despiertos. Pero Jesús no podía dormir. ¿Por qué? Porque estaba en angustia. Estaba en angustia. Cuando debía de estar dormido, estaba en angustia. Es decir, Jesús no estaba en el Salmo 4, estaba en el Salmo 6. Y luego el autor de Hebreos nos dice esto, que es increíble. Hebreos 5, versículos 7 al 9. Hebreos 5, versículos 7 al 9. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Te fijaste? Cristo ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue oído.
Fue oído a causa de su temor reverente. Y entonces el autor de Hebreos nos está diciendo, ¿recuerdas cuando Jesús está orando en el jardín de Getsemaní y está derramando sus lágrimas y está clamando a Dios? Bueno, ¿qué crees que pasó ahí? Fue oído. Pero ¿qué sabemos que pasa después de eso? Jesús va a la cruz aún así. Jesús viene al jardín y clama, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el autor de Hebreos nos dice, Jesús fue escuchado. Dios lo escuchó. Y aún así Jesús fue a la cruz. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué sirve orar? Bueno, Jesús va a la cruz, pero lo hace con confianza. Jesús puede caminar a la cruz, pero puede caminar diciendo las palabras que están aquí. ¿Te fijas? Regresa al versículo 8 en el Salmo 6. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. Y luego dice, todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Entonces, imagínate a Jesús orando esto y sabiendo, todos mis enemigos de repente serán avergonzados. ¿Tengo que ir a la cruz? Sí, tengo que ir a la cruz. Pero yo sé que Dios me ha escuchado y que de pronto todos mis enemigos serán avergonzados. Y luego conéctalo. ¿Te acuerdas que estábamos leyendo el domingo en Colosenses? Cuando Pablo nos dice en Colosenses que Cristo hace un espectáculo de todos los poderes y autoridades. Cuando es resucitado, Cristo hace un espectáculo. Ese es el momento en que de repente todos mis enemigos serán avergonzados. Jesús camina con confianza hacia la cruz porque sabe que Dios lo ha escuchado. No significa que la situación se terminó, pero sí significa que podemos atravesar lo que sea que esté ahí con confianza. Podemos atravesar lo que sea que esté frente a nosotros con confianza, sabiendo que Dios nos ha escuchado. Y entonces, este salmo nos dirige. Este salmo nos dice, puedes llorar en medio de las consecuencias de tus pecados. Puedes venir y clamar a Dios. No tienes por qué pagar por tus pecados. Cristo ya ha pagado por ellos. Tú no tienes por qué pagar por ellos. ¿Hay consecuencias de tus pecados? Sí, sin lugar a dudas hay consecuencias de los pecados. Pero Dios es un Padre tan amoroso y tan bondadoso y tan fiel que nos escucha cuando clamamos, aun cuando nosotros mismos fuimos y nos aventamos y nos embarramos en el lodo del pecado. Aún desde ahí puedes clamar y Dios te va a escuchar. Pero al mismo tiempo el Salmo nos dice, aunque no tienes que pagar por tus pecados, sí debes dolerte por tus pecados. Sí debes de sentir el peso de los mismos. Aborrecer el pecado es una marca inseparable del verdadero arrepentimiento. Y entonces si yo sé que este lugar en el que estoy es la consecuencia de mis pecados, el arrepentimiento implica abandonar aquello que me trajo aquí. ¿Qué fue lo que me puso en este lugar en primer lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué deseaba mi corazón? Y entonces vengo y me arrepiento y abandono aquello que tanto atesoraba. En Cristo, tú y yo podemos estar seguros de que Dios escucha nuestro lamento, aun cuando es causado por nuestro pecado, si está acompañado por arrepentimiento. Podemos saber que Dios escucha nuestro lamento, aun cuando es causado por nuestro pecado, si está acompañado por
arrepentimiento. Y entonces en este salmo el salmista nos invita. ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo es tu situación en este momento? Tal vez, y yo quisiera que no estuvieras en una situación que fuera la consecuencia de tus propios pecados. Pero si estás viviendo la consecuencia de tus propios pecados y de tus propias malas decisiones, este es un buen momento para lamentarte y arrepentirte. Para decir, perdóname, Señor, porque sé que he fallado. Pero ayúdame, porque estoy angustiado. Porque mis huesos se estremecen dentro de mí. Porque ya no puedo más con esto. Ayúdame porque sé que me amas y que eres bueno. Este es un buen momento para poder venir delante de Dios y decir, me equivoqué, no lo puedo corregir, pero tú eres bueno y eres mi Dios. No solo eres Dios, eres mi Dios, eres mi Padre. Y si no estás en Cristo, si no has experimentado el peso verdadero de tu pecado, si no has visto la gloria de la gracia y la bondad de Cristo, porque ni siquiera has podido ver lo terrible de lo que has hecho, entonces deberíamos de empezar por ahí. Que Dios traiga a nuestros corazones ese verdadero sentir de la miseria que es el pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Y de la maravillosa y gloriosa bondad y gracia de Cristo manifestada hacia nosotros. De manera que entonces seamos realmente cautivados. Y que podamos abandonar nuestros ídolos a fin de seguir a Cristo.